Tenemos el mismo texto ante nosotros y el domingo pasado nos detuvimos en el versículo 4, donde nos fue evidente que la amistad hacia el mundo equivale a enemistad contra Dios. Volvemos a recordar entonces que enemistad es lo contrario de amistad. La amistad se caracteriza por la demostración de afecto. En cambio, la enemistad se manifiesta mediante actos hostiles. Ahora, quienes se manifiestan amigos del mundo tienen buenas relaciones con personas, con ideas y cosas que son o indiferentes a Dios u hostiles a Él. Mundo, en este caso, donde se refiere al mundo, no se refiere al mundo material, sino más bien al sistema mundial. Este se opone a Dios, se opone a Jesucristo, y con ellos tienen connivencia las personas no regeneradas. Eso es normal, es natural. Aquellos que viven de espaldas a Dios, por el solo hecho de tener con ellos una relación de mutua intimidad, no puedo tener ni cultivar una intimidad con Dios. Y eso me hace su enemigo. Nota cómo estos extremos son ciertos. Porque al amar al mundo, me lleno de él. Los placeres del mundo pasan a ser mis prioridades. Mi corazón se llena de orgullo y esto me hace indiferente a Dios y a su palabra. No importa lo que Dios dice, importa lo que yo deseo. Y donde hay indiferencia a la palabra de Dios, allí hay indiferencia y menosprecio a Dios. Y esta, hermanos, es la raíz del comportamiento impío. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9, Dios reprende a David por medio del profeta Natán y le dice, ¿por qué, pues, note, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Ve? El menosprecio de la palabra de Dios lleva a un menosprecio del mismo Dios. Quien se desliza como David en las fangosas arenas del pecado, ha despreciado las escrituras igual o peor que lo hace un incrédulo, y no quedará indemne, ya que el juicio de Dios caerá sobre él, disciplinándolo. Igual que David. Y el hecho de participar en cultos de adoración a Dios no contrarresta los efectos del pecado, ni disminuye las consecuencias de llenar el corazón de mundo. A veces tenemos la idea de que puede ser el mundo de la semana, pero no me voy a perder el culto porque así hago un balance. No, no, hermano. No va a contrarrestar que los efectos del pecado en tu vida y tampoco las consecuencias de llenar tu corazón de mundo. El hecho que tú participes en cultos de adoración con un corazón no arrepentido. La síntesis de todo esto es enunciada por Santiago aquí en el versículo 4 y nota que no excluye a nadie. Dice, cualquiera
Pues cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Recordemos que Santiago le escribe a cristianos que provienen del judaísmo. Ellos eran conocedores de las formas, de las tradiciones de los ancianos y por supuesto el Antiguo Testamento no les era desconocido. Hasta aquí, Santiago ha contrastado la fidelidad de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 5, donde dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Dios es fiel. Si le pide, lo va a recibir. Versículo 17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay sombra, no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces aquí está contrastando la fidelidad de Dios. Mira en el capítulo 2, versículos 22 y 23. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Todo esto nos habla de la fidelidad de Dios. Pero él contrasta estos textos con los peligros de la apostasía, que también lo encontramos en el versículo 16 del capítulo 1, cuando le dice: amados hermanos míos, no erréis. En los versículos 24 y 26, 24 y 25, dice: porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. También lo puedes ver en el capítulo 2, los versículos 10 y 11. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago nos ha contrastado la fidelidad de Dios y los peligros que hay en dejar a Dios. Ahora, en el capítulo 4, pone al descubierto el estado espiritual de los destinatarios de esta carta y los exhorta a someterse a Dios, a este Dios que es fiel a su pacto. Santiago también interpreta algunos textos bíblicos, como en el capítulo 2, los versículos 8 al 13, dice, está hablando, ¿cierto?, acerca de si en verdad cumplir la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Ese es el mandato. Y él lo interpreta, porque le dice: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Está interpretando la palabra de Dios. En el versículo 21 al 26 dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Aquí está interpretando. Entonces, Santiago también interpreta algunos textos bíblicos. Y no solo los interpreta, sino que también los aplica a la situación que están viviendo sus destinatarios originales. Con esto en mente, que los destinatarios de esta epístola conocían los textos del Antiguo Testamento, que Santiago está contrastando la fidelidad de Dios con el peligro de la apostasía, que Santiago está explicando las Escrituras, que Santiago está aplicando las Escrituras constantemente. Entonces, con esto en mente, el versículo 5 que encontramos aquí se nos hace familiar. Pues Santiago nos afirma aquí algo que ya se sabe
pero él lo resalta. Y es el segundo punto, porque el primero lo vimos el domingo pasado, el segundo punto es, la Escritura no habla en vano. Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El apóstol Pablo se expresa de manera muy similar en la primera epístola a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Dice ahí, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Creo que tanto Santiago como Pablo tienen en cuenta lo dicho por el profeta Ezequiel en el siglo VI antes de Cristo. Ezequiel en el capítulo 11, los versículos 19 y 20 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Al comienzo les dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo. En el capítulo 36 de Ezequiel, los versículos 26 y 27, vuelve a decir, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Las promesas dadas por medio de Ezequiel a los deportados son del mismo tenor que las dadas por Jeremías. Usted lo puede ver después en Jeremías 31, versículos 31, 33 y 34. Ezequiel le habla a los deportados de Jerusalén y Ezequiel le habla a Jeremías le habla a los que quedaron en Jerusalén. Pero el tenor de las promesas y de ese hablar consolador es el mismo para los que se fueron lejos y para los que quedaron viviendo ahí en la miseria. Dios le habla a ambos. Es Dios quien promete y no hace distinción entre unos y otros. Entre esas bendiciones está la de la habitación del Espíritu Santo en el creyente, como sello o señal de que le pertenece a Dios. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Este es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que Dios ha prometido y hecho habitar en el creyente. En Juan capítulo 14, los versículos 16 y 17, dice Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Nota, el mundo no lo puede recibir. ¿Por qué? Porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Este es el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros, que nos dice Santiago. Y en Romanos 8:9 nos dice por medio de Pablo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. La morada del Espíritu en la vida del creyente no pasa desapercibida, ni para él ni para otros. Tal vez no sepa exactamente el valor que tiene ni el poder que lo llena, pero ciertamente hay cambios en su vida que no puede atribuirse a sí mismo y que otros tampoco pueden explicar. Porque hay viejos deseos y hábitos que desaparecen.
Mientras se abre en paso una persona desconocida hasta entonces, que anhela y busca la vida virtuosa, que ama la paz, que cree de corazón en el Señor Jesucristo, que escudriña las Escrituras y que ama a los hermanos. Y eso es notorio. ¿Cuántas veces uno no escucha que alguien le dice a este, en el cual ha venido a morar el Espíritu de Dios, y le dice, ¿qué? ¿Te metiste evangélico? O le preguntan cuando no sabe, dice, usted tiene algo extraño. ¿Qué, qué es eso? Llama la atención. Hay otra vida. El Espíritu de Dios está revelando mediante sus frutos que ese le pertenece. Y eso es notorio. Abandona su antigua manera de vivir. Rechaza el pecado. Huye de toda forma de maldad, como si de cosas repulsivas se tratara. Y eso es extraño. Lo puedes ver ahí. Pedro lo registra en su primera carta, el capítulo 4, los versículos 3 y 4. Hablando de esto, les dice, a ellos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en sus disoluciones. ¿Va? ¿Qué te pasó? ¿Ah? No, si antes iba con nosotros y ahora no. Aquí se me enojaron unos vecinos hace mucho tiempo atrás. ¿Por qué? Porque el vecino inmediato resulta que comenzó a ir a la iglesia, el Señor obró en él y ya no se juntó más con ellos. Entonces, en conclusión, ya me miraba mal a mí porque yo había influido en el vecino para que el vecino no se juntara más con ellos en sus tomateras. Ya había otra vida viviendo en él. Rechazaba a lo que antes iba. Algunos todavía incrédulos le dicen, no, si 3 meses te doy. ¿Mm? 3 meses te doy. ¿Cierto? Yo ya lo he visto, sí, se vuelven fanáticos un par de meses, pero ya después vuelven a lo mismo, sí. 3 meses te doy. Eso le dijeron a mi suegro. El Espíritu de Dios cuando viene a morar no es plazo fijo, hermano. Él viene a morar indefinidamente en los suyos. Es por eso que Pablo termina el versículo 9 del capítulo 8 de Romanos afirmando categóricamente, él dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La Escritura no habla en vano. Lo que las Escrituras dicen está llena de significado para nosotros y nos son aplicables siempre. Que no la oigas no significa que no te habla, sino que no le prestas atención. Has preferido ponerte orejeras en vez de oír atentamente. La luz que de ella emana, de la palabra, alumbra hasta los lugares más escondidos de nuestras almas. De ahí la costumbre tan natural nuestra de huir de la luz. No la queremos. Recuerda, los hombres aman más las tinieblas que la luz. Y en cada uno de nosotros hay resabios de esta conducta. En cada uno de nosotros. No importa cuán piadoso seas.
Hay resabios de esto en tu vida y en la mía. Hay quienes oyen, pero aplican sus propios criterios para aplicar la verdad. No se juzgan a sí mismos, pero son prestos para juzgar a otros. No se aplican a sí mismos la palabra. Antes bien, ellos tienen ante sí un abanico de personas a los que, según ellos, les vendría bien oír. ¿Mm? ¿O no te has sorprendido alguna vez escuchando y diciéndote a ti mismo, pucha, esto debería escucharlo fulano? ¿Mm? ¿Sí? Y a veces se forma una costumbre. Nada de lo que escuchamos es para nosotros. Siempre encontramos que el destinatario, esto le vendría bien a fulano de tal. ¿Ah? Oh, si fulano escuchara esto, pucha, no está. Pero lo que estamos olvidando es que Dios juzga a cada cual con su palabra. Él no necesita ayudantes en esta labor. Él no necesita que tú señales al de al lado. Ah, esta palabra es para ti. Mira, escucha. No, él no necesita ayudantes. Es más, en su labor, su santa labor, es su labor, su santa labor, convencernos de justicia, de pecado y de juicio. Alguien podrá decir, bueno, es que no es al mundo solamente, no es al mundo que convencerán. ¿Y quién te convence a ti ahora de pecado? ¿Quién es el que te lleva hoy al arrepentimiento? ¿Quién te hace ver la maldad de tu propio corazón? ¿No es el Espíritu de Dios? ¿Qué sería de nosotros sin la bendita presencia permanente del Espíritu de Dios en nuestras vidas? Nos extraviaríamos, ya que Él nos guía a toda la verdad. Olvidaríamos prontamente las promesas de Dios, ya que Él nos las recuerda. Careceríamos de consuelo en la tristeza y de certeza en este mundo de incertidumbres. No tendríamos más seguridad de ser hijos de Dios. Nuestras oraciones serían inútiles sin su asistencia. No gustaríamos el amor de Dios, ya que éste es derramado por el Espíritu Santo. No podríamos conocer a Dios y las Escrituras no tendrían ningún valor para nosotros. Esta avalancha de calamidades nos haría criaturas sombrías, apesadumbradas, perdidas, sin rumbo, sin Dios y sin esperanza. Y si es vital la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, hemos de extrañarnos, hermanos, que Él no quiera competidor en nuestra atención y en nuestros afectos. Él, dice el texto, nos anhela celosamente. Nos anhela a tal punto que si yo comienzo a acercarme al mundo, en el mismo momento comienzo a alejarme de Dios. Y ya siendo amigo del mundo, me constituyo enemigo de Dios. Hay muchas referencias en el Antiguo Testamento a los celos de Dios por su pueblo y por lo tanto su rechazo a cualquier asomo siquiera de infidelidad conyugal que su pueblo practique o intente practicar. Dios se ha revelado como el único Dios
Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y Él exige de los suyos una única respuesta a esta gran revelación. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Él es el único Dios verdadero y reclama toda nuestra atención y nuestros afectos. En Deuteronomio capítulo 6, los versículos 13 al 15 dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. ¿Ves? Exclusividad. Eso es lo que Dios demanda. Y no pienses que esta actitud solo la encuentras en el Antiguo Testamento. Algunos se permiten una conducta descuidada, ya que han internalizado en sus mentes y corazones que mantener una conducta pura y santa no es más que fanatismo religioso. Ah, es que es un fanático. Fulano, no, fulano es un fanático, como tanto. ¿Acaso, hermano, no sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? Ah, bueno, oigo decir, es que así es Dios en el Antiguo Testamento. Así habla Dios en el Deuteronomio. Pero en el Nuevo Testamento, no, ahí se nos revela un Dios de amor, un Dios comprensivo, un Dios tolerante, que simpatiza con nuestros defectos, con nuestros errores y nuestras debilidades. ¿Será? ¿Quién así habla y cree? No conoce al Dios revelado en las Escrituras. Cree, pero no en el Dios verdadero, sino en un ídolo que se ha forjado para su propia perdición. Dios es santo y demanda santidad de los suyos. En la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16 dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. ¿A qué se enfrentará el profano y el impío? Hebreos 12, 29 nos dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 10, 30 y 31 dice, el Señor juzgará a su pueblo. 1 Corintios 11 te dice lo mismo. Dios juzga. Y consecuencia de este juzgar de Dios, nos castiga. ¿Para qué? Para que no nos perdamos. Dios juzgará a su pueblo, dice Hebreos 10:30, y en el 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Está con signos de exclamación en el texto. Es para temer. Hermanos, la Escritura no habla en vano. Nos queda por ver en tercer lugar el remedio de Dios para nuestra mundanalidad. Mira el giro abrupto que da Santiago aquí, versículo 6 de Santiago 4. Dice, pero Él da mayor gracia. Romanos 5:20 nos asegura, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
¿Qué pecado mayor que rechazar y dar la espalda a quien nos anhela celosamente? ¿Qué falta más grave que romper el corazón de quien nos ama tiernamente? ¿Qué locura y necedad más calamitosa que traicionar y romper el pacto de amor? Ciertamente el pecado abunda. Abunda allí donde la relación adúltera deja de lado al Dios verdadero. Abunda allí donde neciamente se ha convertido en enemigo del Dios Todopoderoso. Pero Él da mayor gracia, dice Santiago. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, nos dice Pablo. La gracia de Dios. Esto es determinante en nuestro andar y resulta suficiente a nuestras necesidades. La gracia de Dios nos ayuda a vencer nuestras tendencias pecaminosas. Nos ayuda a oponernos al poder engañoso de Satanás, a descubrir sus artimañas y a dar la espalda a los fulgores del mundo. La gracia evita que seamos arrollados por el celo de Dios, celo justo y santo, ya que Él nos creó para tener compañerismo con Él. Nos redimió para que esto fuera posible y para que gocemos de Él por toda la eternidad y todo solo por su gracia. Y a pesar que lo reemplazamos en ocasiones por el mundo, Él no nos rechaza con su justa ira, sino que nos atrae así con cuerdas de amor redentor. Así, la gracia de Dios nos reposiciona y nos mantiene en situación de lealtad y fidelidad a nuestro esposo celestial. Es su gracia la que produce el deseo y capacidad de amar a Dios, de rendirnos completamente a su amor, de servirlo con todo el corazón, de honrarlo siempre y en todas las cosas. Es su gracia la que nos hace amar a su pueblo. Es su gracia la que restaura nuestras vidas y restablece la comunión entre el pueblo de Dios. Es por gracia que gozamos de su amistad. ¿Puedes pensar en su gracia? Pues ella es mayor, mucho más abundante, dice Santiago. Nunca, nadie, jamás la agotará, pues nace del mismo Dios infinito que es lleno de gracia y de bondad. Es por su gracia que obra a favor nuestro, solo por amor, más allá de merecimientos, más allá de nuestras pobres expectativas, satisface nuestros más profundos anhelos y nos rodea de bien y misericordia. El mundo. ¿Qué le puede dar el mundo? Solo engaño y desilusión, dolor y aflicción, soledad y hastío. Es necio buscar su amistad, ¿verdad? ¿Cómo vas a buscar su amistad si lo que te ofrece es tan horrible? En cambio, cuando de nuestra miseria y bancarrota moral nos volvemos al Señor, implorando su ayuda clemente, la respuesta siempre será abundante gracia y benevolencia. Mira qué onda. Sí, entonces yo escojo a Cristo. Josué 24:15, ¿recuerda? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. ¿Por qué a veces se hace necesario invocar a la autoridad? Porque queremos persuadir a dejar una determinada conducta o a seguir otra. Lo mismo hace Santiago aquí.
La intención que se deja ver al mencionar las Escrituras, él por eso dice del versículo 6, es persuadir a sus lectores a escoger a Dios sin reservas y no al mundo. Lo mismo hace Pedro. Y con el mismo texto, para persuadir a sus oyentes a la mutua sumisión en la congregación. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 5 y 6, dice igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La cita de este texto aquí es fundamental para el argumento de Santiago. La expresión Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes a parecer circulaba libremente en la iglesia primitiva, ya que tanto Santiago como Pedro la citan tal cual, aunque no sabemos si está tomada exactamente de Proverbios 3:34 o del Salmo 138:6. Como quiera que sea, la cita en cuestión nos habla del interés personal de Dios por la decisión que ha puesto ante nosotros. A Él no le da lo mismo. Él no es pasivo ni es indiferente a nuestras decisiones. Él se opondrá activamente al soberbio. En cambio, Él dará gracia al humilde. Santiago, con otras palabras, ya ha presentado estas dos opciones de humildad, orgullo, en el capítulo 3, versículo 13. Es el camino tomado por quien elige la sabiduría terrenal para vivir o el camino que toma el que desea vivir de acuerdo a la verdadera sabiduría. Uno es orgulloso, uno es soberbio, el otro es humilde. Aquí podemos detenernos y reflexionar en nuestros caminos. Este es el llamado de la gracia por medio de las Escrituras. Es Dios hablándonos aquí y ahora, como el pueblo ante Josué, como el pueblo ante Elías. Escoge soberbia o humildad. ¿Sigues tu propio camino o regresas al camino del Señor? A veces seguimos un camino por la novedad, pero no sabemos qué encontraremos al final. Pero no es el caso aquí. Nuestro propio camino solo significa quebranto y desolación. En ese camino nos dirige nuestra propia naturaleza caída, nuestros deseos, nuestras ideas, en pocas palabras, la soberbia y el orgullo. Y a esto Dios la resiste. La resistencia de Dios a los altivos es un tema ampliamente tratado en el Antiguo Testamento. Salmo 18:27 dice, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Él no los soporta, no los tolera. Salmo 138:6, porque Jehová es excelso y atiende. Esto es maravilloso. Él es excelso, Él es el alto, Él es sublime. ¿Y a quién atiende Él? ¿A otro de condición semejante? No, Él atiende al humilde. Él atiende al humilde. Sí, Él es excelso. Él habita en la majestad, en las alturas, en la perfecta santidad, pero Él atiende al humilde. Más al altivo, lo mira de lejos. Es distante. Isaías 2:11 vuelve a repetir lo mismo en el 17. Dice, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres
será humillada. Y Jesús lo repite también en el Nuevo Testamento, según podemos ver ahí en Lucas 14:11 y también en Lucas 18:14. Lo mismo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El orgulloso tiende a ser amigo del mundo, porque el mundo, satisface su orgullo. Orgullo que a Dios le es repulsivo. El soberbio es amigo del mundo porque el mundo lo complace. El orgullo, más bien el orgulloso, impide el obrar de la gracia, pues lo ciega al obrar de Dios y lo insensibiliza a sus cuidados y tiernos afectos. El orgulloso demanda servicio, no sabe servir y tampoco lo desea. En cambio, Dios a los humildes otorga su gracia. Los humildes son quienes practican lo que Dios desea. Aquellos que están y viven convencidos de sus pecados, pero se humillan, arrepienten y se someten a Dios. El humilde no se ufana de nada. Él carece de todo y se goza en recibir la gracia abundante de Dios, que todo lo llena y que lo satisface plenamente. El humilde es una vasija vacía, predispuesta a ser llenada. El humilde es consciente de su propia pecaminosidad, de sus limitaciones, de sus insuficiencias, de sus necesidades. Es consciente de su posición de criatura y sabe que toda suficiencia, habilidad, destreza, talento y don le es otorgado de pura gracia por su amante Salvador. Este es el que exclama como Asaf en el Salmo 73. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Su deseo, el deseo del humilde, se ve cumplido en Jesucristo. Hacer su voluntad es su comida y su bebida. Se deleita en la ley del Señor y se asombra de ser objeto de su amor. Vive agradecido porque sabe que nada merece y aún las dificultades le permiten ver la mano de Dios disponiendo todas las cosas para su bien. El humilde se goza en su Hacedor. Su corazón le pertenece. Sus ojos lo buscan incesantemente. Sus manos hacen lo que a él le agrada. Sus pies se dirigen a toda obra buena. Sus oídos oyen su voz y sus labios solo hablan de Cristo. Dios, Él eleva a los humildes, nos dice Job 5:11. Sabe sus deseos, nos dice el Salmo 10:17. No tienen necesidades el humilde. Salmo 22:26. Los encamina en juicio, dice el Salmo 25:9. Los exalta, dice el Salmo 147:6. Y los hermosea, dice el Salmo 149:4. Los humildes reciben de Dios gracia, nos dice Proverbios 3:34. Sabiduría, nos dice Proverbios 11:2. Alegría, nos dice Isaías 29:19. 29:19. Debe ser por todo esto que Pablo les dice a los romanos en Romanos 12:16, asociaos con los humildes.
Júntense con los humildes. Hermoso, hermano. Espero que te hayas persuadido cuál es la actitud que te favorecerá siempre ante Dios. Pero si aún dudas, permíteme que una vez más recurra a la palabra de Dios para persuadirte. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Sí, Dios habita en la altura, en la santidad. Él es majestuoso, sublime. Pero Él ha querido habitar con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Bendito sea el Señor. ¿Conoces a Cristo? ¿De verdad? ¿Conoces a Cristo? ¿Sabes que si tu espíritu no es humilde, si no está quebrantado, significa que desconoce a aquel que te convierte en humilde y quebrantado? Si no, aún no lo conoces, ven a Él. Él te invita. Mira qué gracia. Él podría decirte aquí y ahora, apartado de mí, obradores de maldad. ¿Y qué podríamos decir? Nada, porque es la verdad. Pero Él no nos dice eso. Él nos invita. Él nos dice, venid a mí todos, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:28-30. Jesucristo hoy te extiende su gracia. ¿No ves? Qué remedio bendito para mi mundanalidad. Ven a mí. Ir a Él es Él el que me invita. Ahora bien, ¿qué harás? Esta es una invitación. ¿Qué harás? Que Dios te otorgue su gracia para que llegues a ser amigo de Dios. Dios te bendiga y te conceda arrepentimiento y fe. Oremos.